Hola, bienvenidos a Ecos Bélicos del Mundo. El auge del nuevo poder casita en Mesopotamia marcó un punto de inflexión en la historia de la región, tras la brillante campaña que les permitió desalojar a la moribunda dinastía amorrea y establecer una renovada autoridad en Babilonia, armada con la tecnología puntera de los carros ligeros. El rey Ulamburiash dirigió su mirada hacia el único foco de resistencia que amenazaba la unidad del imperio. El lejano sur, este vasto territorio, conocido como el País del Mar, representaba el último bastión de los leales a la antigua autoridad y un desafío geográfico sin precedentes. El País del Mar era, en esencia, un mundo hostil forjado por la naturaleza. Se extendía por el delta donde los grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, perdían su identidad en una vasta red de brazos, lagunas y pantanos antes de mezclarse con las aguas salobres del Golfo Pérsico. Para los casitas, acostumbrados a las áridas llanuras centrales y a la movilidad de sus unidades de carros, esta geografía resultaba una pesadilla logística. Las marismas eran interminables, con densos cañaverales que alcanzaban los 4 metros de altura, formando un laberinto natural infranqueable. La tierra firme era una quimera, reemplazada por islas de lodo, que desaparecían con las crecidas y canales. Traicioneros cuyas profundidades variaban drásticamente con las mareas del Golfo. En este entorno, el orgullo militar casita, el carro de guerra, tirado por caballos, se convertía en una trampa mortal. Los nobles corceles se hundían hasta el pecho en el fango, y las ruedas se atascaban irremediablemente. Los habitantes del País del Mar, herederos de las tradiciones de Sumer y Akhet, eran maestros de la guerra anfibia, físicamente más esbeltos y ágiles que sus oponentes. Vestían ligeros faldelines de lino, o luchaban con el torso desnudo. Buscando minimizar el peso que pudiera hundirlos en el lodazal, su movilidad residía en las canoas, ligeras embarcaciones hechas de juncos trenzados, calafateadas con betún negro para hacerlas impermeables. Estas lanchas fantasma se deslizaban por los canales con un silencio sepulcral, permitiendo a los rebeldes emerger de la espesura del carrizo y desaparecer sin dejar rastro. Su armamento era perfectamente adaptado al combate en la maleza. En lugar de los arcos compuestos casitas, preferían las jabalinas de bronce, dotadas a menudo de púas, letales a corta distancia. Además, utilizaban la honda de fibra vegetal con una destreza temible, lanzando proyectiles de arcilla endurecida o piedras pequeñas con una precisión quirúrgica, capaces de desorientar o herir gravemente a un soldado con armadura a distancias sorprendentes. Cuando el rey Ulamburiash lanzó su ofensiva hacia el sur, la guerra se transformó en un infierno de humedad. Los veteranos casitas, acostumbrados a la disciplina y la velocidad, se vieron obligados a despojarse de sus pesadas armaduras de escamas para evitar ahogarse en el fango pegajoso. Las marchas se convirtieron en penosas travesías con el agua por la cintura. La táctica de guerrilla del País del Mar era implacable. Ataques relámpago al amanecer, una lluvia de flechas y proyectiles desde la oscuridad de los cañaverales, y una inmediata dispersión antes de que las unidades casitas pudieran formar una línea de batalla efectiva. Pero la resistencia no era solo militar. El entorno operaba como un aliado invisible de los rebeldes. Las enfermedades tropicales, la disentería y fiebres desconocidas diezmaban las filas invasoras. El calor opresivo, saturado de la humedad del pantano, y un enjambre constante de mosquitos, agotaba la moral de las tropas del norte, acostumbradas a un clima más benigno. La capacidad de adaptación casita resultó ser un factor decisivo, abandonando la inútil insistencia en la caballería. Ulamburiash ordenó una transformación radical de su ejército. Ingenieros y artesanos trabajaron a marchas forzadas para construir una nueva flota, no de naves rápidas, sino de barcazas pesadas, y, lo más importante, de plataformas de madera unidas por cuerdas y pontones. Estas plataformas flotantes servían como bases de tiro estables, permitiendo a los arqueros casitas contrarrestar la ventaja de movilidad del enemigo y establecer un control de fuego sobre los canales más amplios. El enfrentamiento final se libró en el asalto a los tel o islotes fortificados,
los centros neurálgicos de la resistencia. Fue una carnicería cuerpo a cuerpo brutal y desorganizada. En la distancia corta, los casitas hicieron uso de su arma más temida para el combate cerrado, el hacha de bronce de cuello estrecho. Este diseño especializado permitía concentrar toda la fuerza de un golpe en un punto minúsculo, penetrando cráneos o destrozando los ligeros escudos de junco y madera de los rebeldes de un solo tajo. No hubo las ordenadas cargas de infantería típicas de otros teatros de guerra, solo empujones desesperados en el barro resbaladizo, gritos ahogados y el sonido metálico del bronce a quemarropa. La lucha fue tan intensa y localizada que, en muchos de los estrechos canales, el agua se tiñó de un oscuro color carmesí, un testimonio mudo de la violencia de la campaña. Los rebeldes fueron sistemáticamente expulsados de sus últimos refugios tras meses y combates extenuantes. Julen Bioriash consiguió capturar los principales centros del país del mar. La victoria fue total y sus repercusiones inmensas, por primera vez en siglos. Desde el colapso del imperio de Orre, Mesopotamia estaba unificada bajo un solo mando. Babilonia ya no era una potencia regional, se había consolidado como el corazón de un vasto imperio que se extendía desde las estribaciones de los montes Sagros en el este hasta las costas del Golfo Pérsico. Este éxito, sin embargo, tuvo un precio geopolítico. El nuevo poder casita ya no podía ser ignorado por las superpotencias del cercano Oriente. Los faraones de Egipto, en su apogeo, y los reyes hititas en Anatolia, que controlaban rutas comerciales vitales. Ya no veían a los casitas como meros bárbaros de la montaña, sino como un rival formidable al que se debía respetar, con quien se debía negociar o al que finalmente se debería buscar destruir. La consolidación de Mesopotamia marcó, irónicamente, el inicio de un nuevo y peligroso juego de poder a escala continental. Si te apasiona la historia militar y quieres descubrir cómo se ganan las guerras cuando la tecnología de carros falla y solo queda el valor y la inventiva en el barro, suscríbete a Ecos Bélicos del Mundo. Dale a like si te ha impresionado esta campaña en los pantanos y comparte el vídeo para que más entusiastas descubran estos conflictos olvidados que definieron el mundo antiguo. Y antes de irnos, una pregunta a la reflexión estratégica. Hoy hemos visto que la tecnología de carros fue inútil en las marismas. Si fueras un general de la época de Julen Bioriash, ¿qué habrías hecho ante el país del mar? ¿Habrías intentado desecar parcialmente el pantano con canales de drenaje o habrías optado por la vía radical de entrenar y equipar una marina de infantería completamente desde cero? Te leo en los comentarios.